Bienvenidos a Universidad Sin Fronteras, el programa de las radios universitarias, en su tercera temporada. Universidad Sin Fronteras, un espacio de entrevistas, análisis, comentarios y discusiones en una sola voz. Empezamos. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Universidad Sin Fronteras. Ya saben, este es el espacio coproducido por las radios universitarias que conforman la red de radios universitarias, en el que vamos analizando cada semana los temas que preocupan, los temas que nos preocupan desde las radios universitarias, pero también los temas que nos preocupan como ciudadanía, como población, no solo de Ecuador, sino también de América Latina. Esta semana vamos a cambiar un poco la dinámica de los temas y vamos a conversar sobre la situación del volcán Cotopaxi en Ecuador, pero también de lo que significa vivir entre volcanes, un país, ya saben, que tiene más de una veintena de volcanes en activo, y vamos a conversar sobre todo eso, sobre la información que necesitamos saber como ciudadanía, las precauciones, las medidas que tenemos que tener, pero también un poco este diagnóstico que comentamos. Y para ello hemos invitado esta semana a Daniel Sierra. Él es vulcanólogo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Daniel, bienvenido, gracias por aceptar la invitación de la Red de Radios Universitarias de Ecuador. ¿Qué tal? Buenos días. Quisiera primero agradecer en nombre del Instituto Geofísico por concedernos este espacio para la divulgación y para poder responder las dudas que seguramente el público tiene. Muchas gracias, Daniel. Vamos a hablar, como decíamos, de lo que significa, de la situación en la que está el volcán Cotopaxi, pero también de lo que significa vivir entre volcanes. Antes de entrar en materia, vamos a hacer una pequeña introducción, una pequeña presentación de nuestro invitado, Daniel Sierra. Daniel Sierra es ingeniero geólogo de la Escuela Politécnica Nacional, es doctor en geología por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, es experto en fluidos hidrotermales y amenazas volcánicas y lleva más de 8 años trabajando con volcanes y es autor y coautor de distintas publicaciones en esta materia. Daniel, bienvenido nuevamente. Gracias por este espacio que consideramos muy importante porque este es el espacio en el que no solo divulgamos información científica, sino también, pues eso, resolvemos dudas que pueda tener la ciudadanía y analizamos un poco más en detalle ciertos temas. Quizás para empezar un poco por la cuestión de la emergencia y un poco más de la cuestión más actual, quisiera pedirte que nos hagas como una descripción de en qué situación, en qué momento está el volcán Cotopaxi, que además es está considerado como uno de los más peligrosos del mundo. ¿En qué situación está ahora y cuáles son un poco las principales amenazas que se enfrentan? Ok, bueno, para recapitular un poco, tendríamos que hablar quizás tal vez un poquito de la historia del volcán Cotopaxi. El volcán Cotopaxi es un volcán que ha estado bastante activo en todo el periodo histórico, o sea, para nuestro país es más o menos desde los años 1500, cuando fuimos colonizados por los españoles. Desde entonces el registro histórico muestra que el Cotopaxi ha tenido al menos 13 periodos eruptivos con 5 erupciones grandes, todas las cuales han causado fuertes afectaciones, por ejemplo, en las ciudades como La Tacunga o también en el Valle de los Chillos. En 2015, el volcán Cotopaxi nos dio una primera alerta cuando entró en un estado eruptivo entre más o menos agosto y noviembre de ese año. Y ahora, después de 7 años de relativa calma, pues ha despertado otra vez. El 21 de octubre del año 2022 tuvimos la primera emisión de ceniza y estamos atravesando un proceso eruptivo que en realidad es de baja magnitud, es más pequeño, si se quiere decir, que el que vivimos en 2015, pero se ha extendido por un tiempo un poco más largo. También es válido, es importante decir que los meses en los que estuvo más activo tal vez fueron diciembre, enero, febrero, donde alcanzó como la cúspide de su actividad, y ahora vemos que tal vez está regresando de nuevo progresivamente a la calma. ¿Y cuáles son en este momento los posibles escenarios del Cotopaxi? Yo recuerdo en
el recordatorio que hacías tú antes de lo que sucedió en 2015, el proceso eruptivo de 2015, que como que todas las instituciones y todas las entidades se preparaban para una posible erupción y se manejaban distintos escenarios. En este momento digamos, de vuelta a la calma un poco que nos estás comentando, ¿cuáles son los posibles escenarios? Es decir, no sé si se puede hablar de probabilidades en estos casos o qué podríamos esperar. ¿Hay que tranquilizarse? ¿Hay que mantener la alerta? ¿Cómo podríamos manejarnos? Bueno, el Cotopaxi es un volcán del que siempre tenemos que estar pendientes. Como dije antes, en el periodo histórico ha tenido erupciones grandes y se estima que tiene un periodo de recurrencia eruptiva para estas erupciones grandes de alrededor de los 100 años. Ahora han pasado más o menos 142 años, me parece, desde la última erupción grande. Entonces, diríamos un poco que su ciclo está un poco vencido. En algún momento vamos a ver una erupción grande, seguramente. Sobre todo los que son más jóvenes tienen que tener casi por seguro que en algún momento de su vida van a ver una erupción grande. Investigaciones de los japoneses nos sugieren que la probabilidad de que veamos una erupción grande en los próximos 20 años, en las próximas 2 décadas, es de más del 80%. O sea, sí hay que tener como bastante cuidado en los próximos años. ¿Cuáles serían, Daniel, entonces las principales precauciones que uno tiene que tener en cuenta? O sea, tú decías, bueno, sobre todo los jóvenes que vayan pensando que en algún momento van a presenciar o van a vivir esa erupción. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo hay que organizarse o cómo hay que incorporar esa emergencia en nuestra vida? Bueno, lo importante es siempre estar informados y tratar de entender cómo es que se lleva a cabo la vigilancia y los pronósticos a corto plazo del volcán. Es imposible, es de verdad imposible, no solo para nosotros como técnicos en Ecuador, sino para cualquier otro observatorio científico del mundo, decir exactamente cuándo va a ocurrir una erupción. Pero nosotros aquí estamos siempre revisando los datos, realizando constantes evaluaciones y generamos pronósticos a largo plazo. Por ejemplo, a corto y mediano plazo. Nosotros ahora por el momento esperamos, por ejemplo, que esta actividad vaya reduciéndose gradualmente y eventualmente el volcán seguramente volverá a la calma, tal como ocurrió en el 2015. Y quizás tengamos otra vez unos años de espera. Y es importante porque esos son los años en los que hay que trabajar en prevención. Lastimosamente, incluso después de haber vivido el proceso eruptivo de 2015, hay muchas autoridades que no se han preocupado, por ejemplo, de seguir los mapas y realizar adecuados proyectos de ordenamiento territorial. Es por eso que ahora muchas zonas urbanas importantes y en las que tenemos incluso grandes obras de infraestructura como aeropuertos, cárceles, hospitales, centros comerciales, están en zona de amenaza. Entonces, como digo, es muy probable que el Cotopaxi nos dé otra vez un respiro como pasó en 2015 y pasen unos años antes de que veamos una erupción grande y definitiva. Y creo que estos son los años en los que debemos trabajar en cosas como la prevención. Daniel, el Cotopaxi, decíamos antes, está considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo y así lo informa el propio Instituto Geofísico, ¿no? ¿Por qué es eso? O sea, ¿cuáles son las características que hacen de este volcán justamente uno de los más peligrosos del mundo? Lo que hace básicamente que el Cotopaxi sea un volcán muy, muy, muy peligroso es el casquete glaciar que tiene. A diferencia de otros volcanes, el Cotopaxi tiene un glaciar de alrededor de 11 kilómetros cuadrados de área. Y lo que pasa es que, a diferencia de otros volcanes que no poseen glaciar, en el caso de que tuviéramos una erupción grande, el material caliente emitido por el volcán podría mezclarse con este hielo, derretirse de manera vertiginosa por porciones considerables de él y generar los flujos de lodo o lajares. Para que los radioescuchas tengan una idea de cómo puede presentarse un lajar, es más o menos como este deslizamiento que vimos en La Gasca el año pasado, donde un gran flujo de lodo y escombros descendió de las faldas del Huehuepi Pichincha, afectando una zona súper grande, se llevó a algunas casas, algunos vehículos, algunas personas también. La diferencia es que el volcán Cotopaxi podría producir unos flujos entre, no sé, creo que son 600 o 800 veces más grande que lo que vimos en La Gasca. Entonces, estamos hablando de una magnitud muchísimo, muchísimo mayor. De hecho, la afectación estimada en personas, digamos, en recursos humanos de una posible erupción del Cotopaxi creo que está por encima de los 300.000 personas, ¿no? Si no estoy mal,
que estarían Más de afectadas. 350.000 personas habitan en las zonas de potencial afectación por las Jares del Cotopaxi. Aquí a mí me surgen siempre cuando sale este tema de los lahares y de una posible erupción, surgen siempre muchas preguntas, ¿no? A mí siempre me surge la duda de, bueno, ¿cómo es posible haber llegado hasta aquí? Es decir, ¿cómo es posible que haya asentamiento y que haya construcciones y tal en zonas de lahares? Pero bueno, quizás aquí hay como varias preguntas. Una sería esa, pero quizás esa si quieres como la dejamos, pero sí sería importante, porque nos llevaría quizás a otro tema que se nos escapa un poco del foco de la entrevista. Pero sí creo que quizás sería importante que la gente supiese cómo saber si se está en zona de las ARES, ¿no? Porque y me parece muy importante lo que tú decías antes de que hay que mantenerse siempre informado, información oficial, etcétera, etcétera. Pero yo creo o supongo, digamos, que hay muchas personas que ni siquiera saben que están en una zona de un posible lahar o del Cotopaxi o de algún otro volcán. ¿Cómo saber si uno se encuentra en la zona de un posible lahar? ¿Cómo ubicar esa información? Bueno, el Instituto Geofísico ha hecho muchísimos esfuerzos para que la información sea accesible para todos. En la página oficial del Geofísico, que es www.igepn.edu.es, tenemos una sección de mapas interactivos, donde la gente puede acceder y, por ejemplo, aplastar el botón automático de buscar mi ubicación y ver en qué parte del mapa está. Por la afectación gigantesca regional que tiene, el volcán Cotopaxi ha sido dividido en 3 zonas de afectación. La zona de afectación norte, donde está principalmente el Valle de los Chillos y una parte muy pequeña de Tumbaco. La zona de afectación sur, que abarca casi toda la Tacunga y Salcedo, y bueno, y un poco de la Riviera del Patate también. Y la zona de afectación oriental amazónica, que cubre básicamente toda la riviera de los ríos Napo y Jatunyacu. Tal como lo decía usted, sí, es importante difundir esta información porque hay mucha gente, por ejemplo, sobre todo en el flanco occidental, que quizás nunca en su vida ha visto siquiera el volcán, aparte de haberlo visto en una botella de whisky, tal vez nunca lo vio en persona, y pudiera su casa y su medio de vida estar amenazado por este volcán. Entonces yo creo que para el Cotopaxi, que si algún rato llega a erupcionar, tendrá una afectación regional que abarcará todo el país. Creo que todos, independientemente de si yo viva en Esmeraldas, en Manabí, en cualquier provincia, tenemos quizás la obligación de darle una ojeada al mapa de peligros. Ahí vamos a compartir también, ya nos compartía Daniel la página web del Instituto Geofísico, pero igual la vamos a compartir también para que la comunidad de las radios universitarias tenga acceso a esa información. Daniel, quizás una de las preguntas creo que más útiles que se está planteando en la ciudadanía en este momento es cómo hacer un plan de evacuación. Porque, digamos, sabemos la alerta, sabemos la peligrosidad, pero cómo hacer un correcto plan de evacuación. Y estoy pensando no solo en lo institucional, sino también en lo personal y en lo familiar, ¿no? Muchas familias o muchas personas no tienen idea de qué hacer. ¿Cómo hacer, cuáles serían como los principales elementos a tener en cuenta para hacer un plan de evacuación familiar? Bueno, este tema es un poquito delicado. Primero quisiera aclarar un punto que a veces la gente confunde. Es un tema más como político y viene del lado de las competencias. El Instituto Geofísico tiene a su cargo la vigilancia de los fenómenos sísmicos y volcánicos y se centra solo en la amenaza. Entonces no tiene una injerencia directa en temas de evacuación. Sin embargo, nosotros siempre acompañamos a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y de la Secretaría en la planificación de estos escenarios, pero no es nuestra competencia directa gestionar los planes. Si, por ejemplo, alguien quiere ver información del mismo mapa, sería el mismo mapa que comparte el geofísico, pero que incluya, por ejemplo, información sobre las rutas de evacuación o los sitios seguros, es decir, el lugar a donde yo debo llegar después de una evacuación, debe visitar el sitio alertas.gov.es, que pertenece a la Secretaría de Gestión del Riesgo. En el tema de la evacuación, hay que ser cautelosos y hay que tomar en cuenta una cosa. El peligro al que uno está expuesto por el volcán depende directamente de la posición geográfica. Es decir, por ejemplo, no va a estar afectado por los mismos fenómenos quien vive en la zona proximal en Mulaló, quien vive en la Tacunga o quien vive en Quito, capital, en la parte alta. Entonces, cada persona debe preparar su plan de contingencia, su plan familiar, en función de dónde vive, dónde trabaja y dónde está la escuela de sus hijos.
Por ejemplo, para una persona que vive en Quito, podríamos decir que el riesgo es relativamente bajo porque solo tendrían que prepararse, por ejemplo, para caídas de ceniza o eventuales desabastecimientos de suministros. Para zonas que sí estén en la zona de afectación de lahares, es de vital importancia conocer las rutas de evacuación y la ubicación del sitio seguro más cercano. Y bueno, como digo, para otras personas que están, siempre dependerá de dónde esté nuestra casa. Los planes no van a ser los mismos. Por ejemplo, las personas que están en la zona muy, muy, muy cercana, en pueblos pequeños, como digo, por ejemplo, por Mulaló, tendrán seguramente que evacuar muchísimo antes que la gente de las grandes urbes como el Valle de los Chillos o la Tacunga. Entonces, no le podría decir así como que hay un plan establecido exactamente para todos. Cada uno tiene como que revisar y armar su propio plan en función de dónde se encuentra. Pero las directrices básicas, como le digo, sí son las mismas, que es primero revisar el mapa, ver a qué peligros podría yo estar, por qué peligros podría estar yo amenazado y buscar la ruta de evacuación y el sitio seguro más cercano si es que el caso así lo requiriera. Otra cosa que queremos recalcar es que muchas veces, por ejemplo, la gente que ya está en las zonas que son importantes y peligrosas como la Tacunga o el Valle de los Chillos, tiene la equívoca idea de que el plan de evacuación consiste en coger todas sus cosas, subirse a su vehículo y salir corriendo. Si toda la gente que vive en el Valle de los Chillos o en la Tacunga intenta hacer eso al mismo tiempo, lo único que vamos a tener es muchísimo caos y muchísima muerte cuando esto ocurra. Claro. El plan de evacuación es un poquito más modesto y tal vez no le permitiría a la gente salvar muchas de sus posesiones materiales y consiste más bien en tomar la mochila de emergencia, tomar a mi familia y alejarme lateralmente del cauce del río, es decir, buscar una zona alta. No salir necesariamente de la ciudad, sino simplemente alejarme de los cauces bajos del río. Entonces, muchas personas se asustan porque creen que la evacuación les puede tomar muchísimo tiempo, pero a veces, y si se fijan dónde está su casa y dónde ya es una zona segura, es cuestión de caminar 4 o 5 cuadras en línea recta y uno ya llega a la zona segura, no es como realmente problemático. Y eso es bueno porque en muchos lugares los tiempos de reacción no van a ser muy grandes. Esta también es una información que es válido comunicarle a la gente. Nosotros esperamos que si la erupción se repite como se vio en 1877, tengamos un tiempo progresivo para darnos cuenta que la erupción grande se acerca. Entonces podremos avisar por lo menos con unos días o semanas, hacer el cambio de alerta respectivo, sugerirle a la Secretaría que lo haga para pasar de la alerta amarilla a la alerta naranja y finalmente a la alerta roja con unos días o semanas de anticipación. Sin embargo, pudiera haber un caso menos alentador en el que estos cambios de alerta sean un poquito más rápidos y tengamos simplemente unas 6 u 8 horas entre que inicia la erupción y ya bajan los lahares, y después de que bajen los lahares hasta que lleguen a cada una de las posiciones pasan tiempos de entre 20 minutos y 4 horas. Y entiendo que eso, o sea, más o menos nos lo comentabas, pero sí me parece importante dos cosas, ¿no? Uno, que la ciudadanía vaya teniendo como esa incorporación, digamos, esa idea de, bueno, lo material, a lo mejor no hay que salvar lo material, hay que centrarse sobre todo en las vidas humanas, hay que buscar los puntos más altos, pero también esta idea de que pueden pasar días o semanas o también pueden pasar horas, ¿no? Y estoy recordando, por ejemplo, en el volcán de La Palma, en España, el año pasado justamente pasó lo contrario a lo que pasó aquí en 2015, ¿no? Que en cuestión de horas aparentemente se iba a calmar y en cuestión de horas erupcionó y digamos, se llevó por delante un poco muchas propiedades, campos, etcétera, etcétera. Entonces sí, quizás entiendo que no hay una forma de prever eso, ¿no? Es decir, hay estimaciones, pero es imprevisible científicamente, pero sí quizás que la ciudadanía tenga claro eso, que es un proceso progresivo, pero que puede ser tanto de días como de horas, ¿no? Sí, como digo, en el escenario menos alentador, es necesario que nosotros veamos para mover la cantidad de magma a superficie suficiente para
generar una erupción del tamaño con el que se espera y con el que se hacen las planificaciones, que es una erupción equivalente a la de 1877, esperamos que nos dé un tiempo, como le digo, de unas 6 u 8 horas mientras este magma trabaja, hace el proceso de ascender a superficie, como mínimo 6 u 8 horas, y como un tiempo ideal, unos días o semanas, para poder dar una alerta de que la erupción es inminente. Pero Ahora, no se puede dar como una verdadera garantía de que eso es lo que va a ocurrir. Ahora sí creo que es importante hacer la diferenciación que hacías antes, ¿no, Daniel? Es decir, no es lo mismo, no es el mismo tipo de peligro al que está expuesto una persona que vive en la Tacunga o que vive en una zona de la AR a una persona que no vive en esa zona. Pero quizás sí, no sé si hasta qué punto se pasa por alto la peligrosidad de la emisión de gases y la emisión de ceniza. ¿Qué tan tóxicos o qué tan peligroso es en realidad esa emisión de gases y de ceniza, que entiendo que es una amenaza para una gran parte de la población, o sea, no solo a los que están a los que viven en la zona de la ARE, sino un poco a la ciudadanía en general? ¿Qué tan peligroso es y qué hacer frente a eso? Es una buena pregunta. Bueno, en el caso de los gases, a veces tenemos la idea equivocada de que pueden llegar a ser peligrosos y pueden llegar hasta nuestros hogares. Por ejemplo, a lo largo de esta erupción, mucha gente que vive en zonas proximales al volcán, igual cerca de Mulaló, tal vez dentro del Parque Nacional Cotopaxi, han reportado, por ejemplo, que perciben que huelen este tipo de gases, reportan este olor a huevo podrido y a veces se asustan. Hay que recalcar que las concentraciones de gases que pueden llegar a largas distancias son bajas y poco peligrosas. Lo que sí, casi desde el inicio de esta erupción, se ha restringido, por ejemplo, los ascensos al cráter, los ascensos de los andinistas, pues se considera que si uno se acerca al cráter, ahí sí hay un peligro de asfixia, hay un alto riesgo de asfixia, porque las cantidades de gas que se emanan en la proximidad del cráter sí son grandes. Sin embargo, si alguien vive en la Tacunga, incluso en Mulaló o dentro del Parque Nacional Cotopaxi, la probabilidad de ser afectado directamente por los gases es en realidad muy, muy baja. Ahora la ceniza, bueno, eso sí es un poco diferente, lo contrario. No es que la ceniza sea particularmente tóxica, lo que pasa es que el material que compone la ceniza tiene un grano muy fino, es muy delgadito, parecido, por ejemplo, a la harina, tiene un tamaño de grano similar a la harina. Y es por esto que puede desplazarse a grandes distancias acarreado por el viento. Eh, en las erupciones del Cotopaxi que tuvimos en 2015, pudimos ver que varias de ellas alcanzaron la zona costera, o sea, tuvimos caída de ceniza en la provincia de Manabí, por ejemplo. Entonces, una afectación de la que sí, probablemente no se habla mucho, es la afectación que puede causar la ceniza. Las crónicas de la erupción de 1877 dicen, por ejemplo, que la ciudad de Quito se cubrió de tinieblas, quedó completamente oscura durante el día porque en ese día el viento estaba como un poquito hacia el noroccidente, entonces hubo una fuerte caída de ceniza en Quito. Como le digo, si bien no es necesariamente venenosa, puede ser perjudicial para la salud si se respira en grandes cantidades, y los ancianos o los niños pueden ser especialmente vulnerables, por lo que siempre para prevención de erupciones se requiere el uso de mascarilla. Afortunadamente por la pandemia ya como que nos acostumbramos un poquito a tener mascarillas a la mano y a utilizarlas, entonces pensaría yo que ese no es un gran problema. Sin embargo, la dispersión de ceniza es súper grande y suele causar fuertes afectaciones en lo que es la agricultura o en la movilidad. Por ejemplo, a veces se tiene que restringir el flujo vehicular y sobre todo se cierran aeropuertos, lo que suele traer una fuerte pérdida para las actividades económicas de la zona. Ahora estamos acostumbrados ya a utilizar mascarilla, digamos, en ese sentido lo tendríamos más fácil porque creo que todo el mundo tiene mascarilla consigo, pero ¿qué otros elementos debería contener la mochila de emergencia que uno no sabe ya si tenerla siempre lista, si prepararla solo cuando hay alerta amarilla o alerta naranja? ¿Cuándo prepararla y qué introducir en la mochila de emergencia? Bueno, a veces hay un poquito de confusión respecto a la mochila porque la gente piensa, por ejemplo, que debo tener una mochila por si hay un sismo y otra mochila diferente por si viene una erupción, pero la mochila en realidad es como un kit de supervivencia básico que se puede ocupar para cualquier tipo de emergencias. La idea de tener una mochila es que si por alguna situación A o B yo tengo que abandonar mi hogar,
sea autosustentable, o sea, pueda valerme por mí mismo, siquiera por 24 o 48 horas, que es el tiempo en el que se estima que las autoridades tardan en traer la ayuda, la comida y el agua a los refugiados. Entonces, una mochila de emergencia no solo me va a servir en caso de una erupción volcánica. Si yo tuviera que evacuar mi casa por algún disturbio social, por algún sismo, por alguna erupción volcánica, la idea es que yo sea autosustentable. Entonces, debe contener como mínimo y como requisitos básicos, como digo, líquidos, agua para mantenerse vivo al menos uno o 2 días. Debe traer también alimentos no perecibles, enlatados, cosas que sean fáciles de consumir, no necesariamente que requieran cocinarse. Debe contener mantas o ropa abrigada y debe contener tal vez una linterna o un radio a baterías, porque se estima que en este tipo de catástrofes muchas de las cosas que colapsan primero son, por ejemplo, las telecomunicaciones. Entonces no vamos a poder informarnos probablemente por internet de qué es lo que está sucediendo y nos toca regresar un poco y volver a unos medios que son un poco más primitivos, como la radio AM incluso, no solo la FM. Ahora, Daniel, tú hacías una similitud ahí, digamos, con la mochila de emergencia, con la cuestión de los sismos. Y quizás hay una idea un poco extendida de que hay una relación entre la actividad volcánica y la presencia o ausencia de sismos o de temblores. ¿Hay realmente alguna relación científica geofísica o no tiene nada que ver? Esta sí que es una muy, muy, muy buena pregunta y de verdad responde a algo que la gente tiene muchísimas dudas. Mucha gente tiene la idea equívoca de que frente a una erupción grande va a venir también un sismo grande y destructivo, y es muy, muy poco probable. Normalmente, como le digo, este trabajo que necesita el magma para ascender a superficie sí genera sismicidad, sí genera pequeños, pequeños temblores en las inmediaciones de los volcanes, pero la mayoría de estos no son sentidos. Nosotros hoy en día registramos cantidades pequeñas de sismos, cosas como 20, 40 sismos por día, tal vez menos, tal vez estoy incluso exagerando, pero son sismos tan pequeños que la mayoría del tiempo no son sentidos por las personas. Más bien son algo que a los vulcanólogos y a los sismólogos nos ayuda como para diagnosticar el nivel de actividad del volcán, pero no tienen una capacidad verdadera de causar daños o estragos. Esto no es siempre una regla, porque tenemos otros volcanes donde las condiciones son diferentes. Por ejemplo, hay uno que se llama Complejo Volcánico Chile Cerro Negro en la frontera con Colombia, que se caracteriza porque está cerca de una falla tectónica y este sí dispara sismos grandes. No vendría siendo el caso del Cotopaxi, en el que igual si tomamos lo que la literatura nos dice, es muy, muy poco probable que un volcán genere un sismo, por ejemplo, de más de 5 de magnitud. No es algo que se espera. Como le digo, sí existe sismicidad asociada, pero suelen ser sismos pequeños que más bien nos ayudan a diagnosticar la actividad del volcán. Daniel, quizás para ir cerrando un poco la entrevista, para ir cerrando un poco este espacio, quisiera que nos compartas un poco la cuestión del sistema de alertas, ¿no? Porque el geofísico está monitoreando permanentemente la actividad no solo del volcán Cotopaxi, sino todos otros elementos geofísicos. Y hay sistemas, digamos, el geofísico trabaja con sus sistemas de alerta, hay otras autoridades municipales o provinciales que tienen también su sistema de alerta, de avisar a la ciudadanía, etcétera. ¿Dónde debería la ciudadanía ver eso y cómo se trabaja este sistema de alertas? Siempre pensando un poco en eso, ¿no? En la información útil que necesita la ciudadanía en caso de que haya algún tipo de desastre de este tipo. Sí, el sistema de alerta temprana no solo se compone de nosotros, que somos quienes analizamos la parte de la amenaza, sino que adicionalmente se compone de otros actores como los entes que divulgan la información y dan una respuesta ante la misma. Esto viene más de la parte ya de los gobiernos autónomos descentralizados y de la Secretaría. Como dije antes, pueden consultar la página alertas.gov.es, que al menos para el drenaje norte y sur les mostrarán las localizaciones de dónde hay sirenas y dónde están los sitios seguros y también cuáles son las mejores rutas para la evacuación. Hay que decir que este sistema está siendo como constantemente articulado y probado. Ha habido muchos simulacros donde se hacen sonar las sirenas para evaluar el estado en el que están y bueno, es algo que continúa en desarrollo.
Hay otras zonas como la zona oriental, por ejemplo, que actualmente no cuenta con un sistema de alerta temprana. La zona oriental no tiene, aunque busquen en la página que les dije, no van a encontrar la posición de dónde están las alarmas o dónde están los sitios seguros, porque es algo que no se ha desarrollado tan bien como al norte y al sur. Esperamos, como digo, que en estos años que nos está dando el volcán, justamente para prepararnos, se puedan articular de mejor manera todos estos planes para que el día en el que llegue la erupción todos sepan exactamente qué hacer, a dónde ir y no tengamos que lamentar fatalidades. Que así sea, Daniel. Esperamos que los profesionales, los técnicos que estáis trabajando en esto permanentemente tengáis ese tiempo extra que está dando no solo el Cotopaxi, sino también los otros volcanes para ir adelantándonos un poco, para ir tomando un poco de ventaja y prepararnos frente a eso, y a la ciudadanía insistir, ¿no?, en el acceso a la información, en que se vayan informando por los canales oficiales y que la normalización no suponga una bajada de la guardia, ¿no?, de la prevención. Es decir, a veces normalizamos un poco, bueno, en algún momento erupcionará, que eso no signifique que nos dé igual, sino que más bien estemos aprovechando ese tiempo para formarnos, para tener más información y para prepararnos, como dice Daniel, para que los daños sean los menores posibles. Daniel Sierra, vulcanólogo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, te agradecemos muchísimo por haber compartido este espacio con la Red de Radios Universitarias de Ecuador. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Daniel por haber compartido este espacio con nosotros y a la comunidad de Universidad Sin Frontera de la Red de Radios Universitarias de Ecuador. Ya saben, les seguimos esperando periódicamente. En esta ocasión, con este programa cerramos esta temporada de Universidad Sin Frontera, tomamos un descanso y volvemos en septiembre con la nueva temporada de Universidad Sin Fronteras. Ya saben, con la Red de Radios Universitarias de Ecuador. Cuídense y nos vemos pronto. Esto fue Universidad Sin Fronteras, el programa de las radios universitarias en su tercera temporada. Universidad Sin Fronteras, un espacio de entrevistas, análisis, comentarios y discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras, una producción original de la Red de Radios Universitarias del Ecuador.